14.000 años de alimentación en el Perú. Este es un libro fantástico del doctor Elmo León. No es acerca de la gastronomía, sino de los productos que lo hacen posible. Cuando la señora Lidia Cortés trajo a su feria del Campo de Marte el yacón y luego se diseminó por todos los mercados de la ciudad, empezamos a pedirle feria tras feria que consiga achira, que traiga achira, hasta que este año, como saben los televidentes de este programa, por fin trajo achira a la feria del Campo de Marte. Y en este libro, el doctor Elmo León dice que la achira fue uno de los principales alimentos del Perú prehispánico. Aquí tenemos la entrevista para ustedes. Abro su libro y lo primero que me encuentro es la importancia de la achira. Dice que tiene un alto valor nutricional, es fácilmente digerible y toda una promesa para propósitos alimenticios en el futuro. ¿Qué tan importante fue la achira en la época prehispánica? Muy importante, es uno de los tubérculos que son pocos difundidos, pero que ha tenido una gran presencia en la época prehispánica. Definitivamente pues viene de otras partes, probablemente de valles interandinos, pero que ha estado muy presente durante la dieta peruana desde por lo menos de 5.000 años, ¿no? En el Cusco hay mucha achira también. Claro, por supuesto, es un producto que está altamente difundido. Achira es uno de los productos que tiene una amplia difusión, no solamente en la parte peruana, pero también en la América Andina. Está consumida en Ecuador, en Colombia incluso. La achira para mí es una promesa, ha sido encontrada, como le digo, simultáneamente con el camote, la papa, ¿no? Es un producto que ha sido consumido desde épocas tempranas y conserva una cantidad importante de vitaminas, minerales, y me parece que dentro del concierto, digamos, de plantas que se ha consumido antes ha sido muy presente. Si actualmente se valora la papa, por ejemplo, la quinoa, la achira debe ser del mismo valor en cuanto a cantidad y calidad. ¿Cuáles son los alimentos más antiguos domesticados por los pobladores de esta región? Definitivamente el zapallo, ¿no? El zapallo es lo más temprano hasta que lo que se encuentra actualmente en la costa norte peruana y en el sur ecuatoriano. Tenemos el loche, zapallo. ¿No? El loche es una variedad que está un poco más tardía, pero aparece unos 2.000 a 3.000 años después de una variedad que es de Apepo, que es la Cucurbita ecuadoriensis, que aparece en el sur ecuatoriano y en el norte peruano. Esa variedad tiene 10.200 a.C. Nuevas investigaciones vienen declarando abiertamente de que el ají es muy temprano. En general estamos hablando del Holoceno temprano, ¿no? Y lo interesante, como le repito, es que está domesticado. Y los biólogos dicen que una planta domesticada debe estar ya en ese momento con un tiempo de experimentación preliminar de unos 1.000 o 2.000 años antes. O sea, estamos hablando de que la gente está empezando a experimentar con estas plantas en la edad de hielo, al final. Y eso es una noticia espectacular que debería ser publicada en toda la prensa. Es algo muy, muy prístino que corresponde al área andina. Esa polémica con México sobre el origen del ají y también del maíz. El maíz es una planta que originalmente en estado natural se encuentra en México. Eso está definitivamente ya controlado. La investigación científica tiene 40.000 años de antigüedad aproximadamente. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que una vez que el maíz ocurre allá, es transportado a los Andes, probablemente por migración de pájaros o por viento, desciende aquí y una vez que se instala, empieza a ser manipulado por nuestros pobladores andinos. Entonces se empieza a domesticar, yo diría, de acuerdo a la información actual radiocarbónica, casi simultáneamente con la mexicana. Además tenemos muchas más variedades. Exacto, es una cosa que mucha gente acá no se percata, y es que realmente Grobman, quien trabajó con Ducho Bonavía, documentó la mayoría de razas acá en los Andes, a diferencia de México. Y entonces los biólogos dicen claramente que mientras la concentración de variedades se aglutina en un sitio, definitivamente hay una zona original como la papa, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un maíz domesticado en los Andes. Hay maíces mexicanos que tienen similitud con el morado, pero no son morados en cuanto a la raza. Otra cosa que no se sabe, por ejemplo, es que el maíz morado ha sido el maíz más consumido aquí en el Perú prehispánico. O sea, si actualmente tomamos una chicha o una mazamorra,
ha sido frecuente probablemente antes. Y eso está documentado en el libro, porque en el libro hay información que habla claramente de manipulación de maíz morado en forma de amasado, en Nazca, por ejemplo, en Cahuachi. O sea que no estaría, digamos, elucubrando si digo que están haciendo un tipo de mazamorra hace 2000 años, 1500 años en Nazca. Enfatiza la importancia del maíz morado en cuanto a su contenido de antocianina. Eso es un buen elemento conocido ya por la medicina, que es un preventor y combatiente contra el cáncer, ¿no? Es un elemento anti-oncológico fundamentalmente. Entonces son cosas que tenemos a la mano y que podemos darle el sitio que he tenido anteriormente, creo que hemos perdido un poco. El libro se llama 14.000 años de alimentación en el Perú. ¿Cuál es la importancia de la cocina en la evolución del hombre? Muy importante. Bueno, hay una discusión al respecto grande, porque desde hace más o menos ya 400.000 años se ha empezado a reducir alimentos. Anteriormente aparentemente se consumía de manera silvestre y lo que aparecía en la naturaleza, pero desde que se descubre el fuego, evidentemente se encuentra una herramienta para poder reducir el alimento. Por otro lado, otra gente se inclina más a pensar de que el alimento crudo es importante para el organismo y que ha jugado un papel también trascendental en la marcha de la civilización. Entonces hay una discusión al respecto. Lo claro es que el tratamiento culinario ha aparecido ya, como le digo, hace más o menos 400.000 años, y en el Perú literalmente desde que se inserta acá las primeras poblaciones vienen. Hay testimonios arqueológicos de más o menos la época en que se comienza a utilizar en el Perú, en las... Sí hay. Por ejemplo, mire, hay una cosa interesante, justamente con un tema que es bandera, que es la papa, ¿no? La papa más antigua, literalmente, si hablamos de textos científicos aceptados por la comunidad, se encuentra en un yacimiento que se llama Huenuná, que está casi en la desembocadura del Valle de Casma. Ahí unos colegas Osorgi han encontrado papas más o menos de 1 pulgada de tamaño, que en principio han debido de ser el doble, ¿no? Porque se han deshidratado con el tiempo. Esas papas fechan 2930 a.C., casi 3000 a.C., ya tienen 5000 años literalmente. Lo interesante es que esas papas están asadas, o sea, están tratadas al grill, como una parrilla, digamos, actual, ¿no? Pero más curioso es todavía de que, según Don Uyen, quien ha hecho el análisis botánico, un gran especialista que ya falleció, menciona de que esa papa tiene restos de combustión en la parte externa, o sea, se ha quemado en parte, pero aún más interesante todavía es que esa papa tiene unas marcas de forma espiralada en la superficie, como si alguien la hubiera pelado literalmente. La Pachamanca está en un estrato del yacimiento que se llama Telarmachay, que está en Junín, más antiguo, donde ha fechado 6.200 a.C. Se encontraba un hueco de más o menos 30 centímetros de profundidad, con restos de piedras que se llaman termofracturados, están fracturadas por el calor, y lo curioso es que encima de esas piedras se encontraron restos de lípidos, que probablemente corresponden a un tipo de carne animal, ¿no? Entonces es interesante que se especula la posibilidad que se ha podido consumir como un tipo de carne de camello, porque no llaman en ese momento. La Pachamanca es un descubrimiento internacional, ¿no? O sea, hay que decirlo claramente, la tienen los mapuches. Se ha descubierto Pachamanca magdaleniense, por ejemplo, ¿no? Hace 12.000 años en Europa, en Eurasia. Las técnicas en general en el mundo son similares. Aquí lo que ha jugado rol importante en nuestro país es la biodiversidad, ¿no? Tenemos un país maravilloso que tiene una gran cantidad de pisos ecológicos. Aparentemente el poblador prehispánico ha tenido esa capacidad para poder comprender y comprender con H intermedia esa vasta variedad que hay de recursos en época pasada, de modo que uno puede encontrar perfectamente evidencia de uno en otro lado, por ejemplo el masato. Mucha gente pregunta por la historia del masato. El masato más antiguo del Perú no aparece en documentación arqueológica en la selva, no aparece acá en el Valle de Nepeña, ¿no? En la costa. El tema del cacao actualmente, que es un producto bandera, acabo de informarme hace un instante, ¿no? Es un producto que se extiende literalmente desde la zona de Colombia hasta nuestros afluentes del Amazonas en nuestro país, ¿no? Para mí es un buen símbolo de una compenetración de lo que actualmente pues han dividido las fronteras modernas, ¿no? Y que anteriormente han sido una sola población, ¿no?
El libro fundamentalmente es una fuente directa para poder corroborar o no la presencia de si ese producto ha sido o no consumido. Lo más directo evidentemente es el coprolito o el excremento, ¿no? Que uno puede recuperar el resto de las 24 últimas horas de consumo. Entonces ahí se ven mundos espectaculares, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la cultura moche se puede ver claramente cómo ellos han combinado productos, ¿no? En una sola masa de excremento se puede observar que han consumido gran cantidad de maíz, por ejemplo, ¿no? El maíz parece que ha sido altamente consumido por los moches. Pero además digo algo interesante, que el maíz se ha consumido no solamente en cuanto al grano del maíz, sino también ha sido partes de la planta que se están consumiendo en ese momento o probablemente en un momento similar. Se han comido partes del tallo, partes de la panca, ¿no? Hay partes de carbón que han consumido también, se nota claramente en el excremento. Entonces han combinado aparentemente partes de una planta para el consumo. Y cuando uno lee ahora en bromatología la importancia que tiene la fibra, yo no sé si los moches han conocido pues de manera pionera. Sabía que exactamente. Además de eso, otra cosa interesante, han consumido una buena cantidad de cuy. Más del 40% de proteína pura por cada 100 gramos. Y cero colesterol. Y cero colesterol. La carne de cuy además tiene lisina y celucina, que son aminoácidos fundamentales para el crecimiento. Entonces eso tiene que ser evaluado cuando uno haga la gran pregunta si en el pasado peruano hubo una buena o mala alimentación. Otra de las cosas que está en el libro, usted cita por lo menos unos 50 tipos de caracoles, por ejemplo, y muchos de ellos eran consumidos y usted dice que ahora ya no se consumen. En este caso específico me he atrevido a especular, porque ahí sí hay una especulación al respecto, del consumo de ellos porque se encuentran asociados en fogones o en contextos donde uno supuestamente puede interpretar que han sido consumidos de manera simultánea, ¿no? Ahora, hay caracoles que sí evidentemente han sido consumidos de manera asidua, como el caso del Escutalus, ¿no? Es un caracol que es altamente consumido, es un caracol de río que ha sido consumido con mucha asiduidad en época prehispánica, desde épocas más remotas. Los paijaneses lo estaban comiendo hace unos 12.000 años. Entonces, ahí hay un mundo por explorar todavía que todavía no ha sido suficientemente documentado, ¿no? La guayaba es probablemente uno de los productos más consumidos en época prehispánica. Lo interesante es que haciendo la comparación y el estudio de esta planta, su historia es muy, muy interesante, porque aparece hace más o menos unos 6.000 años en el consumo, pero con un tiempo de desarrollo fue muy difundida y muy consumida, conjuntamente con la palta, la lúcuma, etc. El año 1941, cuando hubo la gran sequía internacional, hubo la Segunda Guerra Mundial. Entonces los aliados se llevaban la naranja a combatir a la guerra, los norteamericanos, enlatada, ¿no? Entonces hubo la escasez de la naranja. Científicos botánicos de la Universidad de La Joya en California empezaron a ver en el mundo si había una planta, una fruta parecida a la naranja. Llegan a Perú y descubren la espectacular cantidad de vitamina C de la guayaba. Se la llevan a La Joya, la procesan, enlatan, y los aliados se la llevan a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si no había escorbuto, en esa época pues es consecuencia en parte de nuestra querida guayaba. Yo lo que lamento mucho es que nosotros mismos como peruanos no podamos reconocer eso de manera intrínseca, porque tiene que venir un extranjero para que nos diga la importancia que tiene, ¿no? De paso hay que decir una cosa, ¿no? Yo lamento mucho, por ejemplo, que en el registro que tengo de la bibliografía del libro, tengo más o menos unos 760 ingresos, pero casi ningún ingreso es propiamente de una entidad peruana. Hay muy poca todavía inversión del organismo público y privado para el estudio de nuestras propias plantas. Si no está en una revista arbitrada internacional, aparece muy poco, sinceramente. Entonces, básicamente todas las fuentes son extranjeras. He encontrado que hay 3 plantas que son actualmente las más, digamos, interesadas en el medio internacional. Entre ellas contamos la quinoa, definitivamente, ¿no? Luego tenemos la cañigua, que me parece muy importante revalorarla, porque la cañigua a nivel de proteína es más importante que la quinoa, ¿no? Propiamente. Y la maca, que también está de moda actualmente, ¿no?
Entonces sobre eso se van las inversiones, pero aquí no visualizamos nuestra gran riqueza, ¿no? Hay plantas que hay que recuperarlas, creo yo, por medio de una investigación interdisciplinaria para poder revalorarlas y darles el sitio que corresponde actualmente, ¿no? Y darles el sitio que corresponde a los que la han preservado además también, ¿no? Exactamente, o sea, hay una cuestión, digamos, variable en ese sentido, pero hay que aprovechar esas circunstancias, ¿no? Igual que el caso de la guayaba, el anchoveta, si usted revisa el libro, es el producto más consumido del mar, ¿no? Tiene una espectacular presencia literalmente en todos los sitios que he podido recopilar. Son más de 200 sitios que he recopilado y casi el 90% de anchoveta permanentemente, ¿no? Y ahora que la tenemos enlatada en el mercado, que está muy cara, ¿no? Entonces anteriormente ha habido más consumo de este producto y hay que ver la forma de ponerlo al alcance de las mesas, ¿no? ¿Qué plantas que hay urgente que recuperar, como la chira, por ejemplo? Así es. La chira es un primer punto importante porque, como le comentaba al principio, ha sido muy consumida conjuntamente con plantas que actualmente vienen siendo pues populares en la mesa peruana, como la yuca, el camote, la papa, ¿no? La jíquima aparece con bastante frecuencia y lamentablemente casi ha desaparecido el consumo actual. En el campo de los tubérculos, por ejemplo, el tarwi tiene poca presencia. El caso, por ejemplo, específico, en el sur, por ejemplo, hay una cantidad importante de cereales que también han desaparecido. La cañigua, ahora me parece que hay harina de cañigua, pero todavía sigue siendo, digamos, no ocupando, digamos, la importancia de la quinoa, ¿no? Después también hay varias plantas que se encuentran un poco marginales, pero por ejemplo, hay varios tipos de palmito que han sido consumidos antes también. Que es un producto fundamentalmente de la fachada oriental andina hasta la zona ecuatoriana, pero hay que recuperarlos también, me parece, de manera importante. Y en el campo de los pescados, digamos, somos asiduos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente todavía que se resiste a comer el cuy, ¿no? Son 14.000 años de alimentación en el Perú, que es el título del libro, y hay muchísimo para comer y con buen sabor. Gracias, doctor León. A usted, muchas gracias. 14.000 años de alimentación en el Perú es un libro que vale la pena leer. Aquí sabremos, por ejemplo, que antes se comía zorro, lobos de mar o aves guaneras, cosa que ahora no se consume. Vamos a la pausa y regresaremos con una nueva secuencia del programa.